con uno de los temas del ámbito político más comentado, que es la situación de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Ya esta mañana ella ha declarado que asume la responsabilidad política por como cuando era presidenta del PPD, pero bueno, vamos a ver si podemos ahondar más todavía en este tema. Recordemos que todo empezó cuando el sábado pasado el diario La Tercera dio a conocer un informe de la PDI que determinó pagos de Sokimich hacia el PPD a través de la corporación Chile Ambiente, esto durante el año 2011-2012, y que Sokimich pidió rectificar porque no está acreditado que esos trabajos se hicieron. Y en esa época era presidenta del partido, Carolina Toá. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Buenos días. Usted ha dicho hace unas horas nomás que asume la responsabilidad política de estos hechos. ¿Qué significa asumir la responsabilidad política? ¿En qué se traduce? ¿Cómo le dice usted a los ciudadanos qué significa esto? Bueno, primero quisiera recordar que esto que salió el fin de semana en la prensa no es una noticia de estos días. Todos estos hechos, con bastantes detalles, se conocieron hace un año atrás. Y en esa oportunidad yo hablé tendidamente sobre este asunto y otros asuntos que también han estado en esta polémica de financiamiento de la política, y el tesorero del PPD, con toda claridad y sinceridad, contó la forma en que se organizó este sistema y esta conversación que él condujo, primero con Patricio Rodrigo, después con gente ligada a Sokimich. Sí. Y ahora se transforma en una gran noticia. Quiero decir que lamento mucho eso, porque esto estaba arriba de la mesa hace un año y nosotros muy claramente y muy transparentemente desde el primer minuto hablamos de cómo habían sido las cosas, y no estaríamos discutiendo esto ahora con un timing en que tenemos a la vuelta de la esquina una elección municipal, si en su momento, cuando se conoció esta noticia, se hubieran dado los debates que se están recién enfrentando hoy. Pero bueno, vamos a... Pero ¿qué quiere decir? Hubo cambios en las declaraciones de Patricio Rodrigo, y eso también es un elemento, y hay ahora se conoce el cheque que aparece a nombre del PPD. Pero sinceramente, Beatriz, nada relevante, porque... Se revela el acta con que el PPD acreditó a la Corporación Chile Ambiente ante el CERVEL, que la cambiaron porque antes era otro. Pero es que todo esto lo dijo el tesorero del PPD hace un año, todo tal cual, con todos los detalles. Hace un año que usted sabía que el PPD había sido financiado, había recibido plata de Sokimich. Sí, y le hice una entrevista pública sobre esto y me referí en detalle a cómo me enteré, a cuál fue la propuesta del PPD de cómo se debiera financiar, a lo que terminó pasando en la práctica, acciones que además el mismo tesorero ha contado se realizaron en virtud de su cargo y de su responsabilidad en estos temas, sin participación mía como presidenta, pero yo asumo la responsabilidad política que eso representa. ¿Qué significa eso? Que ante hechos que uno no realizó o en los que no tuvo participación, no basta con desligarse y decir, mire, la justicia investigará y establecerá no sé qué. Hay que ir un paso más allá. Y toda esta crisis no se va a resolver mientras la política entera no dé ese paso. Esta es una crisis que no se va a poder aclarar a punta de condenas en los tribunales o investigaciones de los fiscales. Se va a aclarar en la medida que el mundo político y las personas que tenemos roles de responsabilidad nos hagamos cargo de que por mucho tiempo hicimos política en un sistema que sabíamos tenía problemas profundos, nos hagamos responsables de que eso no lo cambiamos a tiempo. En mi caso personal, creo que esta es una pelea que di muchas veces y que tengo bastantes historias que contar respecto a cuántas veces intentamos hacer estos cambios que recién hoy se están haciendo, pero así todo, esa fuerza no fue suficiente y seguimos haciendo política en un esquema en que el grueso del financiamiento descansaba en las empresas y gran parte de la actividad política no tenía un modelo legal de financiamiento establecido de manera adecuada en la ley. Eso es algo de lo que hay que hacerse cargo, porque ese es el origen de este problema. Este problema no está radicado en 4, 5, 6 personas que hicieron cosas mal hechas o que se corrompieron. Si hay personas que se corrompieron, que puede que las haya, yo no quiero excluir eso, es todo en el marco de un sistema que tenía vicios profundos que todos conocíamos y que no enfrentamos a tiempo. De eso me quiero hacer responsable. A ver, pero si usted hace un año, entonces, ¿sabía que el PPD había recibido aportes en particular de Sokimich? ¿Cuál es la pregunta? Eso, ¿sabía?
Lo supe en esa oportunidad de una entrevista pública al respecto. O sea, hace un año que usted tal vez se siente particularmente afectada teniendo en cuenta que su papá fue víctima de la dictadura. Saber que su partido recibió recursos justamente de la empresa de Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, bueno, con toda la historia que ya sabemos. ¿Cómo le afectó eso personalmente? Mira, si tú me preguntas, Beatriz, uno cómo siente o cómo vive el hecho de saber que en la política una empresa como Sokimich ha cumplido un rol importante en el financiamiento y en particular que eso ha llegado aparentemente, porque esto todavía está en investigación, ¿no? Aparentemente a mi propio partido, si eso me gusta, si eso me acomoda en lo más mínimo, pero quiero decirte sinceramente que lo que me molesta respecto de que Sokimich termine financiando la política, me molesta también respecto de muchas otras empresas que financian la política. Creo que los problemas de Sokimich todos sabemos cuáles son, pero hay muchos problemas en esto, no solo los de Sokimich, y no quiero decir que unos sean más importantes que otro o minimizar lo de Sokimich en lo más mínimo, porque tiene otra connotación. Pero en Chile la política descansa en empresas reguladas por el Estado, en empresas que contratan con el Estado, en empresas que explotan recursos naturales que están amenazados, en empresas que tienen temas ambientales que son motivo de gran debate. Ese es el sistema de financiamiento de la política chilena. Integralmente me parece mal. Y lo de Sokimich es un capítulo de varios que todos comparten el ser un mal sistema. Pero emocionalmente, ¿no le afecta en particular que sea Sokimich? Por supuesto, pero ¿sabes lo que más me afecta de todo esto? Es que hemos llegado a este punto y tenemos, después de un año de polémica, casi un punto muerto, poco avance ante los ciudadanos, porque en lugar de asumir este tema y de enfrentarlo ante los ciudadanos asumiendo la responsabilidad, la política lo que hace es desentenderse, disparar hacia el lado. Eso me parece mucho más grave, porque yo entiendo cómo llegó a haber financiamiento de la política, pero no entiendo cómo en un año no hemos logrado dar un paso para recuperar credibilidad de la gente. Carolina Toa, volviendo al comienzo de esto, entonces hace un año, en fin, usted se entera que Luis Mate, el tesorero, había a través de Chile Ambiente, ¿no es cierto?, recibido estos recursos, pero usted dice, yo no sabía que esto estaba sucediendo. Bueno, ¿Cómo creer que la presidenta de un partido no se hace la pregunta de dónde está llegando el dinero, cómo estamos haciendo para pagar la luz, para que funcione el partido, en fin? ¿No son temas que le preocupa al presidente de un partido, a la presidenta? No, por supuesto que le preocupa. A ver, el PPD, cuando yo asumí la presidencia y se encontró ante un panorama muy complejo, porque era un partido que estaba pasando a la oposición y por lo tanto la mayoría de sus aportantes, que son las autoridades de gobierno, dejaron de serlo y por lo tanto la recaudación se redujo a la mínima expresión, decidió activar la modalidad que permite la ley, que es tener una corporación asociada al partido que recauda recursos, que recibe donaciones privadas y de nuevo caemos en las empresas, o que financia actividades de capacitación a través de aportes de privados, inscrita en el CERVEL de acuerdo a lo que la ley establece. Esa modalidad que queríamos activar en ese momento no se pudo operar porque la corporación que tenía el PPD no cumplía los requisitos para entrar en esa categoría. ¿Y por eso la cambiaron por esta? No. Por eso se creó una nueva corporación que es la corporación que hoy día tiene el PPD, que se llama Fundación por la Democracia, Corporación por la Democracia, no sé si es corporación o fundación. Eso se demoró 1 año y medio en realizarse. En ese año y medio es que pasaron estas cosas, en esta interfaz, en que el PPD estaba creando su nueva entidad, la que antes tenía no servía, la nueva todavía no operaba, y en medio de esto el tesorero actuó y hizo funcionar el partido. ¿Cómo? Con muchas restricciones fundamentalmente. El PPD en esa época se achicó enormemente, la agenda de giras que teníamos hubo que dejarla sin efecto. No es que yo no me enteré, pero en el esquema que nosotros definimos como partido, el tesorero hizo su trabajo y yo creo que lo hizo con la mejor disposición, no lo hizo de mala fe. Nunca dijo, Carolina, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y a través de Chile Ambiente vamos a pedir recursos porque estamos muy mal económicamente y esto va a venir por parte de plata de Sokimich. Nunca le dijo eso. A ver, Cecilia, yo creo que más allá de lo que yo diga que dijo,
es importante lo que él dice, porque él ha hablado. Pero es que hoy en día es la credibilidad sobre Carolina Toá la que está en juego. Me imagino que a usted le interesa eso. Por eso me importa no tener que ir yo a decir lo que los otros dijeron. Creo que es mejor que cada uno diga lo que dijo y lo que nosotros dijimos en su momento. Cuando esto se supo hace un año atrás y fuimos llamados por la prensa para ser consultados, respondimos de inmediato, nadie se escondió. Yo me paré y conté lo mismo que te estoy diciendo a ti, y el tesorero se paró y contó exactamente cómo gestó esta idea, cómo quiso ayudar, en primer lugar a Patricio Rodrigo, cómo le pidió ayuda, después esto fue amplia y profusamente difundido en su momento, y él mismo ha dicho, esta iniciativa la hice yo en mis competencias, y no fue parte la presidenta del partido, pero eso, quiero decirlo claramente, eso no lo quiero ocupar para refugiarme. Yo era presidenta del PPD de todas maneras. Y yo había asumido, porque para eso estábamos creando una corporación, que el PPD iba a buscar plata en las empresas. Y si hubiéramos buscado plata en las empresas, a lo mejor igual hubiéramos buscado plata en Soquimich. No lo puedo ni siquiera excluir eso. Ni siquiera lo quiero excluir. ¿No? No lo estoy excluyendo. No, si tú me dices, ¿era mi idea? No. ¿Algo que me hubiera gustado? No. ¿Algo deseable? Lo más mínimo. Pero no fue eso lo que pasó. No pudimos hacerlo de esa manera, no teníamos una corporación. El tesorero actuó en ese marco, él ha contado cómo actuó, y hay una investigación en la justicia, y yo en eso estoy tranquila ante la justicia, porque sé que no tuve participación en ese proceso, pero no estoy tranquila porque creo que los ciudadanos le debemos una explicación, que no es solo penal, es una explicación política. Ética, política, democrática. Ahora, estamos conversando con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Hay algunos correos electrónicos que se han publicado. Antes de eso, ¿usted conoce, me imagino, a Patricio Rodrigo, que fue militante del PPD? Sí, lo conozco. Ya. Él dice que por solicitud de la directiva de esa época es que le piden, ¿no es cierto?, ayúdanos, hagamos estas boletas, hace esas charlas. Cuando dice por solicitud de la directiva, o sea, se reduce al tesorero y otras personas y no la incluye a usted. Yo creo que es bueno ver las propias declaraciones de él. Él dijo, mire, yo supongo que la presidenta sabía, después dijo, en realidad no tengo ninguna certeza de si sabía y a lo mejor no sabía. Eso es lo que él ha dicho, y lo que ha dicho el tesorero es lo que ha dicho el tesorero, y yo no voy a ponerme en las palabras de otras personas. ¿Cómo se hizo esta operación? Yo ni lo supe ni participé. Pero sí participé de la decisión de que el PPD activara una corporación que terminó activándose después de mi mandato. Se asumió que esa corporación era para conseguir aportes de privados, era la manera que nos permitía el sistema de recaudar recursos para el partido, y es una manera que, aunque es legal, creo que no es buena. Y he pensado que va a causarle un daño enorme a la política chilena desde el día que se conformó. Y esa pelea la he dado una y otra vez. Y así como, por un lado digo, asumo la responsabilidad, también pido y argumento que cada vez que se dieron estas peleas, que se presentaron propuestas, y como presidenta del PPD yo presenté una amplia propuesta, que nadie pescó, que nadie escuchó, ni en la nueva mayoría, ni en los partidos de derecha, ni en el gobierno de turno que se la entregamos al presidente, ni en los medios de comunicación, que hasta donde recuerdo el único que se pronunció fue un editorial de un diario que dijo, qué vergüenza que los partidos propongan que haya financiamiento público a los partidos. Los partidos los deben financiar los privados que se interesan en su funcionamiento. Este es el tema de fondo y es lo que se está discutiendo, y después de toda esta crisis tal vez hay un cambio profundo, ¿no es cierto?, que ya está estipulado por ley, que, en fin, pero el daño está hecho. La presunción de inocencia nunca hay que olvidarla, pero el daño está hecho en la imagen, ¿no? ¿Qué le dice usted a las personas que votaron por usted, a los ciudadanos? Ya con tal desprestigio de la política, Carolina Toá, entonces, que hasta ahora había estado como a salvo, inmaculada, digamos, con esto se tira al suelo la imagen de... A ver, es que yo creo que la gente... Y la credibilidad. Es que yo no comparto eso, sinceramente, Cecilia. Yo creo que la credibilidad de la política está en juego cuando la gente no asume sus responsabilidades, cuando no habla de las situaciones de las que ha tenido conocimiento, y yo apenas supe de estos hechos me referí a ellos, y claramente lo que dije en ese momento lo sostengo hoy día, y la investigación que ha hecho la justicia lo ha ido corroborando. Yo creo que el desprestigio de la política se debe a que todo lo que ha pasado, en lugar de servir para que nos hagamos cargo, para que en lugar de endosar
a la Fiscalía o a los demás la responsabilidad, nos hagamos cada uno responsables de nuestra parte, eso no ha pasado. Eso es lo que ha desprestigiado a la política. Yo desde ese punto de vista no tengo ningún temor y me siento totalmente tranquila de hablar como lo estoy haciendo, porque sé que en todo momento, no hoy, hace un año cuando esto empezó, desde el primer momento hablé con la verdad. Hay correos electrónicos que se conocen y eso le quería preguntar, porque parte de este informe, ¿no es cierto?, da cuenta de un intercambio de correos entre Catherine Bischoff, que era la representante secretaria Contese ahí en Sokimich, y Luis Mate, el tesorero. Y por ejemplo, en algunos mensajes coordinan una reunión entre dirigentes del partido y el entonces gerente de la minería Patricio Contese. Comilla, de acuerdo a lo conversado por teléfono, le solicita mi informe si don Patricio estaría interesado en tener una reunión con Carolina Toá y el senador Lagos Weber. Y Bischoff responde con posibles fechas. ¿Se dieron esas reuniones? ¿Se confirmaron? Hubo una reunión que se hizo en el marco de una serie de reuniones que hubo en esa época. ¿Pero usted se reunió con En esa reunión yo participé, si Ricardo no estuvo al final. Es una reunión que se gestó en el marco de un conjunto de reuniones que hubo en esa época, en que el PPD estaba armando una agenda amplia con varios temas. ¿No le hacía ruido reunirse con Patricio Contese de Sokimich? No, para nada. O sea, para hablar de los temas que son de competencia de la política, que estaban en la agenda en ese momento, que tienen que ver con la temática minera y el debate que tenía el país y el punto de vista que el PPD tenía en particular en relación a Sokimich y su concesión. Quiero recordarte, Beatriz, que poco tiempo después... Cecilia, perdón, estoy en el acto fallido. Que poco tiempo después que esto pasó, se explotó en el Congreso un debate sobre la intento de renovación automática de la concesión de Sokimich sobre los recursos que ellos explotan, y en esto nuestro partido, el PPD, tuvo una posición tajante. O sea, nadie puede decir que el PPD o cubrió o ayudó o facilitó. Pero cuando se reunió, en esa reunión donde estaba Patricio de eso Contese, se habla en esa reunión. Nada más. Pues, de eso se habló. Nada del más. Tema minero, del tema de esta minería no metálica que se llama, de lo que venía en este aspecto, de cuál era la postura del partido en esa materia. Esos fueron los temas de esa Otros correos son para coordinar con cargo a Sokimich un viaje a la mina, y en la comitiva figuran eso es lo mismo, Mate, dice Toá y Víctor Barrueto, que después, quien luego es reemplazado por el exministro Jorge Insunza. Al respecto, Insunza dijo: nunca supe, nadie me preguntó y no viajé. ¿Usted viajó? Efectivamente, sí, pero eso es parte de lo mismo. Esa visita a la faena se gestó en esa reunión. ¿Y para qué era la visita? Para conocer este tema, para conocer la faena, para conocer todo este sector, que al menos para mí es bastante desconocido y bastante relevante, y un recurso importante para el país. Para eso se gestó. Son cosas que no son extrañas. Yo he visitado instalaciones de empresas aquí y afuera en temas en los que por distintas razones uno tiene interés o necesidad de conocer. No tiene eso nada que ver con financiamientos irregulares, triangulaciones, otra cosa. Ahora, entonces, volviendo al tema de los dineros que se recibió, ¿nunca le llamó la atención que llegaran estos dineros? ¿No se preguntaba de dónde viene? Es que Beatriz... Cecilia. Ay, pero Dios mío, Cecilia. Es que vengo de donde la Beatriz, entonces y he estado en muchas radios hoy día, entonces tengo una especie de déjà vu. La verdad es que cuando tú piensas cómo se ven los dineros del PPD, cuando uno es presidente de partido, uno está preocupado de que el partido funcione. Uno no anda preguntando si estamos bien con las cuentas hoy día. Cuando queda una embarrada te avisan, pero si no, no. Y el partido... O sea, no, ni siquiera tomando café. Oye, Luis, ¿y cómo lo estás haciendo para que tengamos plata para que esto funcione? Bueno, por supuesto. ¿No? A ver, esta fue la conversación al inicio de nuestra entrada al PPD. Aquí estamos con una escasez de recursos, armemos la corporación, no está lista la corporación, armemos una nueva. Esas fueron las decisiones, sí, pero mientras esa es la política. Mientras se hacía todo eso, ¿no es cierto? Mientras tanto había que funcionar. ¿Cómo se funcionó? De manera con mucha restricción. El PPD lo que hizo en ese momento... Con mucha restricción, limitando los gastos, reduciendo una serie de actividades. Pero igual las platas estaban y se pagó la luz, el teléfono y todo. Entonces, tú ves esas platas, el sentido común dice, a ver, pero ¿cómo? Estoy haciendo abogado del diablo. ¿Cómo la presidenta no va a saber, no le va a preguntar, oye, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo nos estamos arreglando para que no nos corten la luz? No, porque sinceramente como funciona un partido en ese entonces, incluso en ese periodo de máxima restricción,
es que el grueso de sus gastos descansa en la recaudación que hace de sus militantes. De eso depende, o sea, todas estas cosas cuando tú las ves en el contexto de los gastos del PPD no hacen una gran diferencia. La estructura de financiamiento se basa, y el PPD se ajustó a eso, digamos, se redujo a eso, a lo que todos los meses se recauda por aporte de sus militantes y fundamentalmente... Pero si me acaba de decir que los militantes ya no daban mucha plata porque ya no estaban... Beatriz, no es que los militantes ya no daban mucha plata. ¡Ay, Cecilia! No es que los militantes no daban mucha plata, es que el número de militantes que daban plata se redujo, porque todos los que son autoridades de gobierno ya no lo eran. Entonces, por eso digo. Bueno, lo que te queda son los que siguen siendo autoridad. ¿Quiénes son? Los parlamentarios, algunos alcaldes, algunos consejeros regionales. Uno saca una conclusión de cuál es el ingreso mensual del partido y ajusta los gastos a esa realidad. Así se estructuró el PPD en esa época y eso significó un ajuste importante y ese es el grueso de cómo se financió el PPD. Estas cosas, la verdad, en lo sustantivo no cambia mucho el financiamiento del PPD. Entonces, ahora, volviendo al tema de la candidatura. Usted ha dicho esta mañana que no está en su pensamiento dar un paso al lado de la candidatura a la alcaldía de Santiago. Recordemos que no hay primarias, ¿no es cierto?, en Santiago. Sin embargo, hay voces en la nueva mayoría que ponen en duda, que dicen que tal vez habría que ver porque no sé hasta qué punto le hace bien a la nueva mayoría que una persona que está al menos salpicada por un hecho sea candidata, y asumir la responsabilidad política de cuando era presidenta. ¿No significaría también, por ejemplo, dar un paso al lado en esta candidatura por responsabilidad política? A ver, primero yo creo que esta teoría de que yo estaría salpicada, sinceramente creo que es una manera de plantear este hecho que nos devuelve a la mala forma en que hemos actuado. Yo creo que en el mal funcionamiento de nuestra democracia, los defectos profundos de su financiamiento, tenemos una responsabilidad todos. Y si un día decimos es Juanito, mañana es Pedrito, esto no va a avanzar. Segundo, yo soy una persona bien responsable en política y nunca he tomado mis actividades como aventuras personales. Si siento que en algún minuto esto que yo represento en Santiago es un problema para este proyecto, voy a ser la primera en darme cuenta. No necesito que ninguno de los que salió a comentar ayer me lo diga. Y en eso he sido bastante coherente en mi trayectoria política. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué señales? Si hubiera una situación... Mire, yo me siento tranquila desde el punto de vista de la Fiscalía. Sé que no tengo hechos que puedan ser, desde el punto de vista penal, cuestionables. Pero si hubiera una situación complicada por ahí, yo voy a ser la primera en decir, obviamente estas cosas no se van a mezclar. Ahora, por otro lado, sinceramente también... Cecilia, achuntándole por primera vez en la entrevista, esto explota hoy día, después de que hace un año nosotros hablamos con claridad de esto. Y en un momento en que mi candidatura efectivamente es la única de la nueva mayoría, nadie más presentó candidatura, no es que paramos una primaria, yo totalmente dispuesta a hacer primarias con quien fuera, pero nadie más se presentó de candidato, y al frente tampoco se ha logrado armar una candidatura. Entonces también aquí hay algunos intereses creados. No. A ver, hay análisis convenientes en este cuadro y yo no voy a hacer análisis convenientes, yo voy a actuar por lo que es el bien de las ideas que represento en Santiago y el bien de Santiago. Eso va a ser lo que va a regir mis actos. Y en este momento no tengo ninguna razón para pensar que no es adecuado ni correcto que yo me repostule. Y si llega a pasar algo distinto, voy a ser la primera en darme cuenta. No voy a esperar que me lo manden a decir nadie. ¿Pero qué puede pasar de distinto? Si hubiera una situación complicada en la investigación, que me implicara realmente. Pero si usted está diciendo, asegurando que está tranquila, que no tiene Estoy tranquila, pues, por supuesto. Entonces, ¿qué podría pasar? No, yo no espero que pase nada. Si llegara a pasar, sería la primera en darme cuenta. ¿Ha sido citada a declarar? No, o sea, fui citada a declarar en enero. Como testigo. Pero al final esa citación la dejaron sin efecto. Ya. Así que en realidad no. Pero bueno, si es citada va a ir, supongo que voy a hacer, y no solo voy a ir, sino que me interesa mucho poder colaborar con esta investigación, decir todo lo que estoy diciendo, poder entregar todos los antecedentes que dispongo y aportar a que esta investigación se lleve adelante adecuadamente. ¿Qué daño le hace al PPD todo esto? Tengamos en cuenta que hace poco renunció Pepe Out,
que con cuestionamientos a Girardi, las palabras del expresidente Lagos acusando de clientelismo en el partido. Ahora esto, ¿el PPD está en la UTI? A ver, yo creo que la política chilena está en la UTI. No creo que el PPD esté en una condición muy particular al respecto. Pero sí creo que el PPD tiene aquí una obligación de asumir una inflexión que varias veces para atrás debió haber hecho y no fuimos capaces de hacer. Cuando yo fui presidenta del PPD, entramos al partido con una agenda. Esa agenda tenía varios temas en los cuales logramos muchos resultados, como avanzar una nueva coalición, como instaurar el sistema de primaria, ¿sabes? Hubo 140 municipios con primaria, como hacer una definición programática que alimentara un proyecto de gobierno. De ahí salió gran parte de la reforma educacional, que está hoy día, la reforma tributaria. Se trabajó en el concierto de esa coalición y muy liderado por el PPD. Pero había otra segunda parte de esta agenda, que era reformar el partido hacia adentro, que era adoptar modalidades mucho más exigentes para la democracia interna, para la transparencia, para la toma de decisiones. Y eso no logramos hacerlo. No hubo la fuerza suficiente, no hubo el respaldo suficiente. Y yo creo que hoy día no basta con que el PPD se adapte a las nuevas leyes que están entrando a funcionar y que se están aprobando en esta época, sino que hay que hacer pasos adicionales. Y si no logra el PPD hacerlo, realmente yo creo que sí queda en un gran entredicho, y creo que si tiene una característica especial en el PPD, podrá tener muchos temas criticables y muchas veces se le endosan cosas que además la mayoría de ellas son compartidas en varios partidos. Pero una característica positiva que el PPD tiene es que es un partido bien audaz y capaz de innovar y capaz de ir para adelante. Y yo lo que espero, y no solo espero, sino que mi razón hoy día para permanecer en el PPD es la posibilidad de que eso pase. Porque si eso no pasa, yo creo que no tenemos ante la ciudadanía un futuro que ofrecer. Ahora, estos días que ha estado tan expuesta y tan cuestionada Carolina Toa, ¿ha recibido el llamado, no sé, de la presidenta? Sí, mira, he recibido muchos llamados, muchos. ¿De la presidenta? Pero es que, a ver, sinceramente, Cecilia, los llamados que he recibido los agradezco mucho, pero no los voy a usar en ninguna parte para ninguna cosa. He recibido muchos llamados y sé también muchas cosas que se han dicho, y también he tenido muchas decepciones de cosas que he escuchado. Ha habido de todo. Y es bien doloroso y duro esto, y uno también se presenta aquí, dice cómo actuó, asume su responsabilidad, pero yo estoy clara que soy un ser humano y que tampoco puedo decir que en todo este proceso no hay errores, no hay debilidades. Las hay, muchas. Pero creo y me doy cuenta que ante todo lo que pasa, lo que necesitamos en medio de todos esos dolores y penas y sensaciones de injusticia, lo que sea, ante los ciudadanos, no estamos aquí para victimizarnos, ni para pedir solidaridad. Estamos para dar una respuesta a una crisis política, y dar una respuesta política, no legislativa y penal, sino política. Ahora, ¿de qué manera Carolina Toa, como candidata a la reelección como alcaldesa de Santiago, no le está dando una ventaja a la oposición? Porque para la oposición cualquier candidato sería más fácil ganar teniendo al frente una candidata que ha sido cuestionada o que ha estado en el ojo del huracán, etcétera, etcétera. Tal vez en ese sentido la nueva mayoría puede decir, ¿sabes qué, Carolina? Lo sentimos mucho, pero en este momento no eres la mejor carta. Por supuesto, la nueva mayoría puede decir eso. Yo creo que hoy día no avisoro candidatos que puedan ofrecer un proyecto para Santiago como el que hemos hecho. No veo muy pocos políticos que han enfrentado esta crisis realmente tratando de buscar respuesta y asumir sinceramente el rol de responsabilidad que tenemos cada uno en esto. Y también veo que también soy una persona con debilidades. Y con vulnerabilidades. No pretendo ser otra cosa. Ante eso me presento. ¿Cuáles son las debilidades y vulnerabilidades de Carolina Toa? A ver, primero, yo era presidenta del PPD cuando pasaron estas cosas que se están discutiendo hoy día. Segundo, estoy diciendo ante todos que he sido partidaria y he peleado mil veces porque se cambie este sistema, y no logré que se cambiara. O sea, en eso hay una buena intención, sí, pero al final no hay un logro. O sea, ¿lo reconoce como un fracaso? Sí, pues, lógico, estamos haciendo esta reforma. ¿Fracaso del liderazgo suyo? Yo lo veo como un fracaso político, el no haber logrado que estas reformas se hicieran antes, a pesar de que me lo propuse, a pesar de que hicimos propuesta, a pesar de que era una prioridad, no logramos que esas reformas se hicieran. Bueno, vamos a volver a la pregunta del inicio para reiterar esto, la frase asumo mi responsabilidad política, es lo que todo el mundo me pregunta, ¿qué significa en concreto eso? Si asumir la responsabilidad política no sería dar un paso al lado y punto.
No, pero yo creo que asumir la responsabilidad política es dejar de señalar para allá y para acá. Asumir la responsabilidad política es decir, no fuimos capaces de hacer esto como era debido, y es ponerse del lado de la solución y no del aprovechamiento, ni del descubrimiento, ni de esconderse, sino del hacerse cargo. Eso para mí es asumir la responsabilidad política. ¿Y cómo está en lo personal? ¿Ha podido dormir bien? No, dormir no es un problema para mí, pero no lo he pasado bien, Cecilia. No son días felices esto. Bueno, Carolina Toá, alcaldesa de Santiago, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, Cecilia, que le vaya por la bien. invitación. Chao. Tecnología, innovación